Hechos capítulo número 3. La semana anterior yo les decía, hace 15 días más bien, porque hace 8 días estábamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía hace 15 días que no sabía con exactitud hacia dónde el Señor nos iba a dirigir en este tiempo de la exposición de su palabra. Pero el Señor me ha hecho sentir la necesidad de alguna manera de darle continuidad, al menos por lo que se refiere a este capítulo número 3 del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos, hermanos, cada libro en la Escritura tiene y contiene su propia belleza, su propia importancia, su propio mensaje. Y como les he venido compartiendo algunos datos del libro de los Hechos, el libro de los Hechos, por un lado, es un libro transicional. Muchas cosas ocurren que quedaron registradas en ese libro, pero contiene los primeros 30 años de la vida de la iglesia. Y encontramos una iglesia muy diferente a la iglesia que hoy conocemos, porque encontramos una iglesia que yo la podría describir con una palabra, una iglesia dinámica, una iglesia que a pesar de la adversidad no se dejó amedrentar, sino que por el contrario fue una iglesia que nunca perdió el rumbo, que nunca perdió el paso, que nunca perdió la visión, que nunca perdió la pasión. Y yo sé que conocemos en parte el contenido de los 28 capítulos del libro de los Hechos. Y en nuestro paso por el capítulo 2 vimos una iglesia que había sido tomada por el Espíritu Santo como morada permanente. Y eso había permitido por lo menos dos cosas. Una, acreditar a la iglesia, puesto que no era la única iglesia existente en ese tiempo, pero era necesario de parte del Señor acreditar a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permitió que la iglesia no solamente fuera acreditada, sino que la iglesia fuera empoderada, porque el Señor Jesucristo promete la presencia de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y esas dos cosas, hermanos, a su vez permiten una tercera: que la iglesia empezara a cumplir la misión de ser testigos. Y en el capítulo 2 vemos cómo Pedro, ante una terrible acusación diciendo que toda aquella manifestación de que la iglesia estaba hablando en diferentes idiomas era producto de que estaban borrachos, Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, no se pudo quedar callado, y fue lo que dio paso a ese primer gran sermón que le tocó la oportunidad al apóstol Pablo de predicar. Una predicación cristocéntrica, una predicación llena de poder, y una predicación que condujo a 3,000 personas a los pies del Señor Jesucristo. Y vemos una iglesia como empieza a caminar conforme al diseño de Dios. Una iglesia que cultivaba una comunión con Dios, por supuesto, a través de la oración, a través de la observación de la cena del Señor, a través de perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero también en cultivar la comunión entre ellos. Y cada día en el templo, dice, ellos estaban compartiendo el pan. Así que, hermanos, esa es la iglesia. Es la iglesia a la cual el Señor está añadiendo bendición sobre bendición, porque dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Eso es a grandes rasgos lo que enseña el capítulo número 2. Entonces, hermanos, al llegar al capítulo 3, encontramos a una iglesia que cuidaba su relación con Dios, porque todos los días perseveraban estando presentes en el templo.
Era una iglesia que cuidaba también de su vida de oración. Era una iglesia, hermanos, que cuidaba también la adoración pública. Porque los creyentes tenemos una vida de adoración. Pero esa vida de adoración se divide en dos grandes partes. Hay una adoración que es privada, donde nadie más puede darse cuenta ni es testigo de la manera como usted está adorando al Señor. Y me refiero a esos tiempos que usted pasa a solas con el Señor, leyendo su palabra, orando, alabándolo a través del canto. A esa adoración, pero es privada, donde usted cada día separa un tiempo para pasar a solas con el Señor. Pero en tiempos como estos, donde estamos reunidos como iglesia, eso no pertenece a la adoración privada, sino pertenece a la adoración pública. Y en ese punto nos encontramos, y dice Hechos capítulo 3, versículo número 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese pan en el templo. Ahora, aquí he citado una vez más, hermanos, a Pedro, por supuesto, y siempre acompañado por Juan. Y obviamente estamos en una porción del libro de los Hechos donde continuamente, cuando venimos a esta porción del libro de los Hechos, vamos a encontrar que de manera recurrente Pedro y Juan son mencionados. Pedro por obvias razones, porque Pedro es a quien Dios escogió. Y esto tiene una conexión directa. No solamente por ser aquel Pedro con un temperamento impulsivo que nos refleja los evangelios. Recordemos que acá es un Pedro que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y a veces pensamos, bueno, es que ahora ya está lleno del Espíritu Santo, pero sigue siendo el mismo Pedro impulsivo. Recuerden, hermanos, más que eso se refiere a que Pedro hizo una declaración sobre el Señor Jesucristo. Cuando el Señor pregunta quiénes dicen los hijos de los hombres que soy yo, unos dicen que es Elías, otro es, y Pedro hace una declaración increíble. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice algo. Y el Señor Jesucristo le dice: a ti te daré las llaves del reino. Y ese versículo, tan mal interpretado y sacado fuera de su contexto, han hecho a Pedro el portero del cielo. Pero las llaves no se refiere a que Pedro, cada vez que alguien llega al cielo, él le va a abrir la puerta. No. Pedro predicó ese primer gran sermón en el capítulo 2, y Pedro llega a la puerta llamada la Hermosa con aquel cojo de nacimiento, y Pedro posterior, lo veremos de aquí 8 días, si Dios nos da vida y salud, predica el segundo gran sermón, porque Dios, el Señor Jesucristo, le dio las llaves del reino. Y esas llaves del reino tienen que ver de forma directa con la predicación del Señor Jesucristo y su evangelio. Por eso encontramos de manera recurrente a Pedro y a Juan, y dice que subían juntos, y observen, al templo. Iban al templo. Por eso hablé de que ellos cuidaban como iglesia. No solamente Pedro y Juan, ellos cuidaban y cultivaban su relación con Dios y cuidaban la adoración pública. Y dice que era a la hora novena. O sea, era a las 3 de la tarde. Porque ellos, hermanos, oraban 3 veces al día. Oraban por la mañana, oraban por la tarde y al anochecer. O al mediodía o por la tarde, como lo queramos ver. Pero oraban 3 veces al día. Entonces ellos llegan ahí a la puerta del templo, y específicamente en esa puerta que se llamaba la Hermosa estaba un hombre cojo de nacimiento. Ahora, no es raro, hermanos,
no es raro encontrar personas fuera de los templos. Quizás nosotros no estamos tan acostumbrados que haya personas aquí afuera. Vienen algunos vendedores porque saben que hay actividad dominical y que pueden desplazar algo de su mercancía. Pero si uno va a la catedral, por ejemplo, aquí en la ciudad, va a encontrar personas. Va a encontrar ahí personas en silla de ruedas, va a encontrar personas sentadas en el piso y están afuera. ¿Y para qué están ahí? Pues es la manera en la que ellos llevan sustento a sus hogares, pidiendo dinero. Así que no es extraño, y vean hasta dónde se remonta la costumbre de que haya personas fuera del templo con el propósito de obtener alguna ayuda económica. Ahí estaba aquel hombre. Un hombre que nunca había sabido lo que era caminar. No era una persona que hubiese sufrido algún accidente a lo largo de su vida o en algún punto de su vida y que luego quedó imposibilitada. No, este hombre tenía esa enfermedad desde su nacimiento. Y algo interesante, hermanos, es cómo este hombre, dice el verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Por más que leí este versículo 3, nunca nos deja la idea de que ese hombre cojo de nacimiento supiera quiénes eran ellos. O sea, él nunca dijo, aquí viene Pedro y Juan, les voy a pedir. No. Y dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mas Pedro dijo, verso 5, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora, es importante, hermanos, por un lado, como ya afirmé, él no sabía quiénes eran ellos. Pero él lo que perseguía era un solo objetivo: recibir algo de dinero, lo que fuese. Decimos ahora, ¿verdad? Pues todo suma, todo es ayuda, no importa cuánto sea. Pero aquí es donde surge, hermanos, algo maravilloso, porque Dios ya tenía un propósito para la vida de ese hombre. Pero lo que es importante, antes de llegar a ese aspecto, lo que es importante y lo que debe llamarnos poderosamente la atención es la respuesta que el apóstol Pedro le da. Y él le dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y esa frase, pero lo que tengo te doy, debe, hermanos, sacudirnos y llamar poderosamente nuestra atención. Porque de manera reiterada en los últimos años les he dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí se juntan dos verdades. La Biblia no registra si Pedro traía dinero en los bolsillos o no. Probablemente no. Hacía años que él había dejado su trabajo como pescador y había dejado las barcas. Seguramente no traía dinero. Pero Pedro no le dijo, oye, como decimos aquí en Veracruz, ¿verdad? Ando frío. Te la debo para la otra, ¿no, mano? Porque es cierto, a veces uno se topa con personas en una necesidad y uno anda casi igual que ellos, ¿va? Y uno dice, me conmovió, casi me pongo a chillar, pero no tuve cómo ayudarle.
Y Pedro, hermanos, seguramente no traía dinero, pero sí traía algo consigo, y era la presencia de Dios y su poder en él. Y es algo, hermanos, que todos los verdaderos hijos de Dios siempre traemos consigo a donde quiera que nosotros vayamos. Y digo todos los verdaderos hijos de Dios porque hay quienes creen que son hijos y en realidad no lo son. Ellos no traen la presencia de Dios con ellos. Pero el verdadero hijo de Dios, el que se ha arrepentido genuinamente, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y ahora, a veces nos dan nervios, a veces nos da miedo, a veces nos sentimos inseguros, a veces nos sentimos empequeñecidos, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que Dios nos ha mostrado que está con nosotros. Pero dejamos pasar las oportunidades. Pedro hasta ahorita, en lo que llevamos del capítulo 2 y parte del capítulo 3, no ha dejado pasar una de las dos oportunidades. Ninguna, las ha aprovechado. Y tengo la necesidad de recordarles que cuando aquellos hombres dijeron, no, estos tienen mosto, o sea, están borrachos. Pero le digo, no, Señor, no están borrachos. Y empieza a predicar. Y nosotros que hubiéramos dicho, ay no, ¿para qué alegar? Porque así decimos, nos salimos por la libre. Ay no, ¿para qué alegar? ¿Para qué polemizar? La verdad no se discute porque somos exquisitos, ¿verdad? Para encontrar ciertos argumentos con los cuales agarrarnos. Y eso de que la verdad no se discute suena tan bonito. Pero el mismo apóstol Pedro dice que estemos preparados. En una de sus cartas dice Pedro que estemos siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre. Es como si hace rato alguien hubiera entrado y nos hubiera escuchado orar. Claro que la única voz que se oyera era la mía, ¿verdad? No acostumbramos a que todos oramos a la vez. O alguien se bota o cosas así, ¿no? Para que alguien entre y diga, aquí los bereanitas están borrachos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que borrachos? Estamos sobrios. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y no hay diferencia entre Pedro y nosotros. Porque lo mismo que tenía el apóstol Pedro es lo mismo que nosotros hoy tenemos. Pero algo que también siento necesario y oportuno recordar fue la introducción que hice a esta meditación. Porque esa iglesia en Jerusalén era una iglesia que cultivaba su relación con Dios, era una iglesia que estaba en comunión con Dios a través de la oración, era una iglesia que no descuidaba su adoración pública, era una iglesia en constante dependencia de Dios. Por eso les decía, nadie puede dar lo que no tiene. Porque si nosotros, a pesar de ser verdaderos hijos del Señor, nosotros no estamos ocupados todos los días en cultivar nuestra relación con Dios y se nos presentan esas oportunidades, entonces lo que en ese momento está dominando nuestra vida no es el Espíritu Santo, es nuestra carne. Y nosotros sabemos que detectamos la necesidad, sentimos la necesidad, pero dejamos pasar las oportunidades que Dios nos da. Porque cada día de nuestra existencia no representa solo una oportunidad para nosotros, sino representa cada día una oportunidad para la gente que nos rodea. Y aquel hombre cojo tenía una necesidad. Bueno, tenía dos, pero él solamente podía detectar una. Pero ese hombre, hermanos, necesitaba más que dinero.
Y cuando Pedro le dice, no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y es donde viene algo en lo cual también quiero hacer énfasis esta mañana. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice el siguiente verso, tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, no fue un proceso de curación, de recuperación, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y aquel hombre saltaba. Saltando y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, hermanos, dice Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí es donde quiero, hermanos, detenerme un poco esta mañana, porque el uso del nombre no solamente ha caído en el rubro del uso, sino también ha caído en el abuso. Hoy es tiro por viaje, que oímos a algunos hermanos usar y orar y hacer declaraciones, o sea, decir cosas, y dicen en el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico. Y por eso hablo del uso y del abuso. Y quiero que pensemos en que el uso es totalmente permitido por el Señor. Hay una secta que enseña que el nombre de Jehová no puede ser pronunciado, por ejemplo. Y yo pregunto, ¿por qué no puede ser pronunciado? El problema no es el uso. El problema es el abuso. ¿Cuántas veces diariamente no usamos nosotros, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y les voy a poner un ejemplo. Lo usamos tantas veces, oremos. Porque oramos y presentamos nuestra oración al Señor de gratitud, de petición, por lo que fuere. ¿Y cómo terminamos la oración? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Eso es un uso. Oro por un enfermo y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso tiene una enseñanza. Eso tiene un porqué y tiene un para qué. Porque cuando me dirijo al Señor en oración, estoy teniendo un libre acceso, ni más ni menos que al trono de la gracia. Y dice Hebreos que puedo llegar a Él confiadamente, porque hay un camino nuevo y vivo que abrió ¿quién? Jesucristo. Y oro y le ruego al Padre, no le exijo, no le ordeno, le ruego al Señor de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su bondad. Le ruego. Y lo hago no por mis méritos, no porque yo haga algo que merezca una respuesta positiva de parte del Señor. Soy indigno, soy inmerecedor de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de escucharme, de recibirme en el trono de su gracia. Por eso lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, porque son en sus méritos y no en los míos. Y hace no muchos domingos, yo decía para aquellos hermanos que insisten en orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No saben lo que hacen.
no son bíblicos, no son correctos al orar. Pedro jamás dijo, yo te ordeno, levántate. Yo te ordeno porque estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro no se quitó el manto y le echó una cosa así. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es uso. En Hechos, no sé si lleguemos a capítulo 17. No sé si sigamos en esta serie, pero quiero que vean desde ahora. En Hechos 19, perdón, dije creo 17. En Hechos 19, versículo 13. Fíjense, hermanos, cómo hay algunos profanadores del Señor Jesucristo, del nombre del Señor Jesucristo. Los que abusan del nombre, abusan del uso del nombre del Señor Jesucristo. Pero en realidad lo profanan. Profanan su nombre, profanan sus obras, profanan sus méritos. Y si usted busca la definición de la palabra, el significado de la palabra profanación, tiene que ver con deshonra. Deshonran el nombre del Señor Jesús. Y vean el caso de estos exorcistas ambulantes. Ni siquiera eran hijos de Dios, pero ellos abusaban del nombre. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ya parece que veo a los del siglo XXI, esos exorcistas, con títulos de pastores y de quién sabe cuántos nombres rimbombantes y títulos. Ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Digo, para que no hubiera confusión, ¿no? Con aquello de que probablemente había muchos Jesús. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y aquí viene una pregunta importantísima. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos. ¡Aso, Dios mío! ¿Por qué no pasa esto más seguido? Sí, que ay, Dios mío, perdóname. Pero el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. Imagínense la escena, ¿eh? Qué vergüenza pasaron aquellos. Desnudos y heridos. O sea, el chamuco, los demonios que tenían poseído a aquel hombre, saltaron sobre ellos y les ha dado una pela, hermanos, que los mandó encueraditos a su casa. Y dice el siguiente verso, verso 17, y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Y era qué? Subrayemos eso por el amor de Dios. Por eso hace rato me salió el corazón y ahorita lo vuelvo a repetir, Señor, ¿cómo no pasa eso más seguido? Porque muchos de esos famosos hombres que hoy abusan del nombre del Señor Jesucristo saldrían igual, desnudos y con una buena pela de parte del diablo y sus demonios. Porque el nombre del Señor Jesucristo no es para deshonrarlo, no es para utilizarlo como si fuera una magia, como si fuera un conjuro. No, el nombre del Señor Jesucristo es para magnificar su nombre y reconocer sus obras. Ahora, dice el versículo 15, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Es lo que está diciendo aquel espíritu inmundo. A Jesús conozco.
Pero lo peor de este asunto, hermanos, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Acompáñenme ahí, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo número 7, verso 22, dice: palabras del mismo Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, fíjense, Señor, Señor. Ahora, de manera anticipada, les digo hoy, les recuerdo hoy lo que significa decirle a Jesús, nuestro Salvador, decirle Señor. Porque Señor es un título, hermanos. Así como a veces la Escritura se refiere a Él como el Cordero, es un título. Como Hijo de Hombre, es un título. Hijo de Dios, es un título. Como Rey de Reyes, es un título. Como el Verbo de Dios, es un título. Fiel y verdadero, es un título. Aquí dice, Señor, Señor. No profetizamos, ¿en qué? En tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora yo sé que puede surgir en alguien hoy la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo fue que echaron fuera demonios? Que alguien eche fuera demonios no significa que es un hijo de Dios. No significa que está lleno del poder del Espíritu Santo, no necesariamente. Y les quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a Faraón? Moisés fue a Faraón y Faraón, ¿qué hizo? Traer a sus hechiceros. Y Faraón le dice a Moisés, a ver, muéstrame. Y Moisés acto seguido mostró. Pero también acto seguido los hechiceros de Faraón emularon las mismas cosas. Ese es el tema. Ese es el asunto aquí. Y alguien puede decir, ¿y esas noches de gloria que anuncian en la televisión, en enlace? Ya estoy haciéndole comercial. Es que prefiero decir el nombre del programa y no el nombre del farsante que sale ahí. Le dicen Cash. No sé si por dinero o por qué. Y se apellida Luna. No quería decir su nombre, pero bueno, entre otros. ¿Saben qué hacen? Contratan paleros. ¿Sí saben lo que es el significado de paleros? O sea, yo le digo, a ver, Raúl Ramírez, va a venir mi predicador, va a venir mi profeta hoy. Entonces yo quiero que tú vengas en una silla de ruedas y finges que eres un cojo de nacimiento, eres inválido de nacimiento, y cuando este señor diga, aquí entre nosotros estoy sintiendo, oigan, se me da, ¿verdad? Estoy sintiendo que hay alguien aquí que nunca ha experimentado lo que es caminar sobre sus pies. Y tienen su séquito ahí. Y ahí viene Raúl en la silla de ruedas, ahí lo traen. Y viene, y en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen que pasa? Raúl abandona su silla de ruedas y empieza a brincar. Eso se llama paleros. Fingen sanidades, fingen milagros. Yo le pregunto, hermanos, ¿Dios sigue haciendo milagros? Si alguien sabe que Dios sigue haciendo milagros, es esta iglesia. ¿Cuántos milagros no hemos visto que el Señor ha hecho?
El asunto de si Dios hace milagros o no, no es el tema a discutir. Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Lo que se cuestiona son las formas. Lo que se cuestiona son las motivaciones, los propósitos de todo esto. Y el abuso, insisto, del nombre, que es un nombre santo del Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos leyendo, regresando a Hechos capítulo 3, dice Filipenses, vamos a ir antes a Filipenses. Capítulo 2 es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Pero Filipenses 2, capítulo 9, versículo 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí viene. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Aquellos de Mateo 7:22 decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos más allá, en tu nombre esto. Y Él les dice, yo no soy tu Señor. Es más, ni siquiera te conocí. Corrijo, Él sí es Señor, de los que creen y de los que no creen. Porque al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora sí, regresemos a Hechos, capítulo 3. Nos quedan unos cuantos versos para analizar este mediodía, aquí en Hechos, capítulo 3. Verso 7 al verso 9 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dios hizo un milagro. Dios utilizó la vida de Pedro y de Juan como instrumentos en sus manos para hacer aquel milagro. No fue Pedro y Juan el que hizo el milagro, lo hizo Dios. Entonces, como Dios lo hizo, Dios es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, etc. Y quiero además decirles que es así como identifiqué en su momento el primer gran sermón predicado, registrado, de los alrededor de 15 sermones registrados en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 2, el sermón de Pedro. Este milagro es el primer milagro apostólico. Antes de este milagro no había habido otro. Los milagros que había hecho los había hecho el Señor Jesucristo. Pero este es el primer milagro hecho por un apóstol. En este caso fueron Pedro y Juan. Pero hermanos, este milagro, como cualquier otro milagro que el Señor haga, tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza. Yo les acabo de decir hace un momento que Dios es un Dios de milagros y nosotros somos testigos de ellos. Y cada milagro tiene un propósito de parte de Dios. Y cada milagro tiene una enseñanza. Y la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿cuál sería la enseñanza en este milagro? Con lo leído hasta este momento, ¿qué se nos viene a la mente?
¿Cuál sería la enseñanza atrás de este milagro? Por ahí va. Porque aquel hombre, viendo a Pedro y a Juan, les pedía, les rogaba que le diesen limosna. No se nos olvide eso. Exacto. Porque este milagro, específicamente este milagro, nos enseña a por qué conformarnos solamente con la salud. Es decir, ay hermano, pero ¿por qué menciona así el tema de la salud? Si la salud es fundamental, la salud es importantísima. Claro que lo sabemos. Tenemos una lista de más de 50 enfermos que estamos orando por ellos. ¿Cómo no lo vamos a saber? Y algunos tenemos enfermos en casa. ¿Cómo no lo vamos a saber? Pero Dios no solamente tiene poder para darnos salud física. Dios está usando este milagro porque lo que en realidad quiere dar es salud espiritual. Y ojo, no solamente al cojo, no solamente aquel hombre imposibilitado para caminar desde su nacimiento, no solamente la salud espiritual es para él, es para todo el pueblo. Todo el pueblo se juntó, no sé a qué se dedicaba. O eran muy chismosos. Pero el propósito de Dios se cumplió. Porque dice el verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y dice el verso 10, y le reconocían que no era un palero, que era el que se sentaba efectivamente a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y aquí hay muchas cosas que mencionar, hermanos. Y antes de seguir con el pueblo, quiero irme con el que recibió el milagro, con el que recibió la sanidad. ¿Qué vemos en aquel hombre, hermanos? Una vez que recibió la salud de parte de Dios, ¿qué vemos en ese hombre? ¿Quién lo mencionó? Felicidades. Vemos a un hombre con un corazón lleno de gratitud al Señor. Porque ¿quién lo llevaba a la puerta del templo? ¿Quién? A mí se me ocurre una idea. Su familia. Sí, produce. Porque hay necesidad. Entonces su familia misma la llevaba. Con esto estoy hablando en forma hipotética. Pero hermanos, este hombre a lo mejor pudo haber optado por ir a darle la buena noticia a su familia. Pero tenía un corazón tan lleno de gratitud que optó por mejor primero ir a alabar al Señor. Y hoy en la oración se mencionó algo. En medio de una oración se mencionó algo. ¿Cómo nos duele ver tanta ingratitud para con el Señor? Porque somos testigos de que Dios ha hecho milagros. Y no ha hecho ni uno ni dos, ha hecho infinidad de milagros del Señor. Y les voy a hacer una pregunta. Y eso nada más para traerlo a la memoria. ¿Cuántas de esas personas que no son de la iglesia han venido aquí a darle gracias al Señor por ese milagro que Dios les ha hecho? No necesitan responderme ahorita, se los voy a dejar de tarea.
Hace 8 días yo le dije al hermano Julián y a la hermana Yolanda, gracias por compartir su gratitud. ¿Lo recuerdan? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no es posible que nosotros sigamos cerrando nuestras bocas para glorificar a Dios cuando Dios nos los da absolutamente todo. Y la pregunta es, ¿somos agradecidos realmente con Dios? Porque aquel hombre no ocultó su gozo, es cierto, pero tampoco ocultó quién había hecho ese milagro en él. Y tampoco ocultó la manera en la cual le entregó alabanza al Señor. Y tampoco ocultó la gratitud al Señor. Tampoco. Como iglesia tenemos muchas cosas que hacer que Dios nos ha asignado como una tarea, que pocos hacen. Entre ellas hablar de Cristo a quienes no conocen. Que la mayoría no lo hacemos, seamos honestos. Es más, ni oramos todos los días, ni leemos todos los días. O sea, no hacemos las cosas más básicas. ¿Qué estamos reflejando? A mí se me viene una sola palabra a la mente: ingratitud. Y a veces, y lo digo a título personal, a veces cumplimos años y uno no quiere decir que cumplió años. Solo al hermano David le gusta anunciar con anticipación su cumpleaños. Pero yo quisiera que no existiera el 8 de mayo, o sea, que fuera 7 y ya al otro día 9 en vez de 8 de mayo. No me gusta eso de que hay felicidades. Soy medio raro, pues. ¿Qué quieren que haga? Pero uno debería dar gracias a Dios públicamente al Señor. Porque vuelvo a insistir, hay una adoración privada y una adoración pública. Gracias, Señor, por un año más de vida. Gracias, Señor, porque solucionaste esta situación. Gracias, Señor, porque pude cubrir con tal o cual compromiso. Gracias, Señor. Porque eso habla de lo que realmente hay en nuestros corazones. Y debe haber gratitud y no debemos desaprovechar la oportunidad de agradecer públicamente al Señor y no debemos desaprovechar la oportunidad de alabar públicamente al Señor y reconocerlo por sus obras. Pero nos enfermamos y nadie sabe que se enfermó. Tenemos alguna necesidad y nunca supimos que usted tuvo alguna necesidad. Se le resolvió el asunto y tampoco menos supimos. Y una vez más, el versículo 10 nos habla de que hubo una reacción. Dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Cuando pasamos ahí en Hechos capítulo 2, versículo número 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí Dios hace ese milagro, Dios le da la salud a ese hombre agradece y glorifica a Dios públicamente, y el pueblo dice: sí, él es, realmente nació así, Él es. Y el milagro, hermanos, tuvo el propósito de que Dios fuese glorificado, que Dios fuese conocido como un Dios, que para Él no hay nada imposible. No hay nada que sea imposible. Dice el verso 11 y 12, para concluir esta tarde, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, vean la humildad de Pedro,
respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en quién? En nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Pedro quería la silla papal? ¿La silla de San Pedro? No. Vuelvo a una de sus cartas. Él dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará a su tiempo. Pedro y Juan no andaban buscando honra y gloria para ellos. Andaban buscando honrar y glorificar al Señor y ser un instrumento en sus manos. A veces las personas ponen su mirada en nosotros y nosotros tenemos el deber de instruir a esas personas y decirle: no me vea a mí, no soy yo, es Dios. Siempre dirigiendo la honra y la gloria al Señor. Termino esta tarde, hermanos, leyendo del verso 13 al 16, que la semana que entra, si Dios así lo permite, estaremos analizando, porque quiero que vean, no cortar con la idea de lo que hemos analizado esta tarde. Y dice, porque Pedro acaba de decir: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y señala de forma directa: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado ¿a quién? Ahí está. Porque Pedro, ¿qué dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿A quién habían crucificado? A Jesús. ¿A quién habían sepultado? A Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién fue ascendido a la diestra del Padre Celestial? Jesús. ¿A quién estaba predicando Pedro y había predicado Pedro en el capítulo 2? A Jesús. Bueno, explicaré más la semana que entra. Más vosotros, dice el verso 14. Perdón, verso 13 dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis títulos al santo, otro título, y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y vean, verso 16. Y por la fe. ¿En quién? Ahí está otra vez. ¿La fe de quién? Del hombre que antes no podía caminar y ahora caminaba. ¿Acaso no dice la Biblia que al que cree todo le es posible? Y dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, ¿qué cosa? Su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Pongámonos un momento en los pies de aquel hombre imposibilitado para caminar de nacimiento. Pongámonos en los zapatos de ese hombre. Que hubiese llegado Pedro y le hubiera dicho lo que le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué lo hizo aquel hombre a incorporarse? La fe. Porque si no hubiese tenido fe, ni siquiera lo hubiera intentado. Le hubiera ganado, como era natural, el temor de caerse, de lastimarse. No sabía lo que era caminar. Pero queda claro en esos últimos versos que leímos
de que no solamente estaba en el templo con el afán de pedir limosna. Era un buen lugar para conseguir recursos económicos. Pero ese hombre estaba ahí porque tenía su fe puesta en aquel que todo lo puede. Y hermanos, quiero dejar un pensamiento en el ambiente. Pongámonos en pie. Podemos poner una pista, hermano Jafet, la que gustes. Ten fe en Dios. Quiero dejar una idea en su cabecita, en su corazón sobre todas las cosas. ¿Cuál es el mejor lugar para estar? Espérenme, no he terminado. Es más, nadie me responda. Responda para usted. ¿Cuál es el mejor lugar en el que usted y yo actualmente podemos estar? Yo de manera personal, permítanme hablar un segundo de mí. A mí me encanta estar en mi casa. Casi soy como un ermitaño, entre menos salga de mi casa mejor. Pero estar en la casa de alguien más me gusta más que estar en mi casa. Y no crean que ando de casa en casa, Pero estar en la casa de Dios me gusta más que estar en mi casa. Estar con ustedes, poder cantar juntos, poder orar juntos, poder compartir testimonios y fortalecernos y poder venir juntos a la palabra de Dios, me fascina. Pero resulta que a veces, hermanos, no queremos estar en la casa de Dios. Porque a veces estamos desanimados. A veces nos enfriamos y decimos, no tengo ganas. A veces estamos desanimados y todo lo vemos oscuro, todo lo vemos negativo, no vemos solución. Y quien paga los platos rotos es nuestra relación con Dios. Y no venimos, optamos por no venir a la casa de Dios. Como si estar aquí no sirviera de algo. A veces estamos cansados y decimos, mejor me quedo a descansar aquí, en mi casa. En vez de venir a descansar en los brazos del Señor, aquí en su casa de oración. Voy a hablar de enfermedades y quiero que lo tomen con madurez. Hay de enfermedades a enfermedades. Hay enfermedades que imposibilitan de venir a la casa del Señor. Y como iglesia tenemos ejemplos que deberían a todos avergonzarnos. ¿Quieren que les mencione nombres de quién nos dan lecciones duras que deberían avergonzarnos? ¿O ya se lo saben? No se lo saben. Sí se lo saben. Pero hay hermanos, y ustedes saben sus nombres, que hay hermanos que hacen un sacrificio adicional para estar aquí en la casa del Señor. Pero prefieren estar en la casa del Señor que en sus casas. Vuelvo a insistir, hay casos extremos donde realmente es imposible venir a la casa del Señor. Pero a veces tenemos un dolorcito de cabeza y decimos, ya no voy, me duele la cabeza. Y yo pregunto, ¿y qué se soluciona al quedarse en tu casa? ¿Qué solucionas? Quedarte en tu casa te hace sentir mejor que si vienes a la casa de Dios. Ahora lo llevo a este hombre que no podía caminar. ¿Cuál hubiera sido la actitud de muchos de nosotros al no poder caminar? Pero él sabía que el mejor lugar para él era estar, aunque sea a la puerta de la casa del Señor, en el atrio. Y eso me hace recordar un salmo que no traía yo en la mente.
no traía escrito. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que morar. Gracias al Señor, hermanos, tenemos vida. Gracias al Señor tenemos la suficiente salud para estar aquí. Y yo cierro, hermanos, esto para hacerles una invitación. No deje su lugar en la casa de Dios. Cuando no venimos a la casa del Señor nos perdemos de grandes bendiciones. Nos perdemos la oportunidad de ser testigos de lo que Dios hace en medio de un culto, en medio de su pueblo, a lo largo de los últimos días. Seamos inteligentes. Bueno, seamos más inteligentes de lo que hoy somos. Y que Dios nos dé la capacidad en todo momento de saber escoger lo que es mejor para nuestras vidas, hermanos. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta tarde por tantas cosas, porque solamente me iba a referir por habernos dado la oportunidad de estar aquí, pero creo, Señor, que con esta expresión no alcanzamos a dimensionar en toda su totalidad lo que tú has tenido que hacer para que nosotros podamos estar aquí, Señor. Nos has dado vida, sí, nos has dado la suficiente salud también. Nos has dado los recursos para llegar aquí también, Señor. Pero tu Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas para sentir el deseo o quizás la necesidad de estar aquí en tu casa. Y hemos venido con el único propósito de alabar y bendecir tu nombre, de entregarte honra, de entregarte una ofrenda, Señor. Y nuestro ruego es y nuestra esperanza es que esta ofrenda sea aceptada por ti, que sea agradable, Señor. Gracias porque hoy nos has mostrado a través de tu palabra que tú eres un Dios que sigue haciendo milagros, Señor, y tu iglesia lleva años siendo golpeada, principalmente por temas que tienen que ver con la salud. Y mi oración es, más allá de la salud, por todos los que están enfermos, Señor. Y me ocupo en esta hora, Señor, para que su fe no mengüe, para que su fe no se quebrante, para que sus ojos no se aparten de ti, Señor, porque para ti no hay nada que sea imposible. Fortalece la fe de mis hermanos y fortalece la fe de todos aquellos que cuidan de cada uno de los enfermos, Padre. Nuestro ruego es que derrames de tu misericordia sobre toda necesidad, Señor. Pero así como este milagro en la vida de este hombre dejó una enseñanza, cada una de las circunstancias por las cuales tú permites que atravesemos también tienen su propia enseñanza. Danos la capacidad para absorber la enseñanza de cada circunstancia, la cual tú utilizas, Señor. Porque yo sigo pensando firmemente que aún de las cosas malas, tú sacas cosas buenas, Señor, porque eres un Dios que estás bendiciendo de manera permanente la vida de tus hijos. Así que hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que has hecho de nosotros hasta el momento, desde que nos diste la oportunidad de conocerte. Sigue derramando, Señor,
de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu paciencia, de tu bondad sobre la vida de tu iglesia, Señor, sobre la vida de los que estamos aquí esta tarde. Y Señor, hoy podemos decir, como encontramos registrado en tu palabra, Señor, ahí en el Evangelio de Juan, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y aquí estamos humillados delante de ti en esta hora, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada momento de nuestra vida. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza que necesitamos cultivar todos los días nuestra relación contigo. Que tu Santo Espíritu nos enseñe lo urgente que resulta para nosotros depender cada día más de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a confiar más en ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude a no caer en el pozo de la desesperación o el desánimo o el enfriamiento espiritual. Que tu Santo Espíritu nos ayude a no apartar nunca nuestra mirada de ti, Señor. Despídenos en paz, Señor. Despídenos con tu bendición. Y que tu buena mano, Señor, a lo largo de toda esta nueva semana que hoy nos estás permitiendo empezar, sea sobre nuestras vidas, Señor. Y que al mismo tiempo tu Santo Espíritu nos siga enseñando, aún dormidos, que nos enseñe, Señor, y que nos haga sentir que nunca estamos solos, que tú estás ahí con nosotros, Padre. Bendito seas hoy y siempre, Padre. Que tu bendición sea también sobre la actividad que a continuación tendremos, Señor. Dándote gracias una vez más por la vida de nuestro hermano Yanni y por lo que has puesto en el corazón de él y de sus padres, Señor, para compartir con nosotros en este día. Gracias por ello, Señor, y en el momento que cada quien se marcha a su hogar o a donde se dirija, que tú sigas estando con todos nosotros, Señor. Te damos gracias y no lo podemos hacer de otra manera, ni tampoco las cosas que hemos suplicado las podemos hacer de otra manera, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. En ese nombre oramos y todos decimos amén. Hermanos, hemos concluido.